Bienvenida, bienvenido. Hoy nos sumergimos en la historia de una ciudad, Mercedes, en Argentina, pero de una forma muy especial. Lo vamos a hacer a través de dos esquinas de su plaza principal. Tenemos entre manos un material que es de verdad extraordinario. Condensa casi un siglo de vida pública, de poder, de conflictos. Así es. La fuente es el capítulo 2 de un libro que se titula Sangre en las esquinas, de Raúl Ortelli y Albo Rúngaro. Y creo que es fundamental empezar dando las gracias, porque si tenemos acceso a este material es gracias al trabajo del fotógrafo Daniel Zunino y a la generosidad del Museo Míguez de Mercedes. Sin ellos, esta historia seguiría oculta. Totalmente de acuerdo. Y lo que nos propone este capítulo es, fascinante. No vamos a hablar de la historia en abstracto, sino de cómo se desarrolló en dos lugares muy concretos. El Cabildo, la sede del poder civil, y justo enfrente, la iglesia, que era el centro de la vida social y espiritual. Y lo que me parece más potente de este capítulo es cómo usa esos dos espacios físicos como si fueran, los dos protagonistas de una obra de teatro, para contarnos la historia de toda una sociedad. No es una crónica de edificios, es la historia de las pasiones humanas que se desataron ahí dentro. Hablamos de próceres humillados, de generales prisioneros y de caudillos locales, enfrentados a muerte. Pues vamos a desgranar esto, porque el relato es increíble. Estamos hablando de una crónica que incluye a los padres de la patria argentina confinados como presos políticos. Sí. Revoluciones fallidas, un tiroteo sangriento en el mismo atrio de una iglesia y agárrate a esto. Un sistema para amañar elecciones que implicaba adelantar un reloj 1 hora, en un solo segundo. Empecemos por el Cabildo. La fuente nos sitúa en sus inicios entre 1830 y 1861. Ahí la autoridad residía en una finca bastante modesta, que hacía de juzgado de paz, de comisaría y de cárcel. Todo en uno. Pero lo impactante es que incluso antes, en 1811, ese mismo lugar ya había sido una prisión. Y no para cualquiera, para figuras clave de la Revolución de Mayo. Exacto. Nombres que en Argentina son sinónimo de independencia, como Gervasio Antonio de Posadas, Domingo French o Antonio Beruti. Acabaron desterrados allí por una pugna de poder interna. Y aquí es donde la fuente se vuelve brillante, porque nos muestra el lado más vulnerable, el lado humano de estos próceres, a través de su correspondencia. Háblame de eso, porque es increíble. Uno se imagina estas figuras históricas en estatuas, en billetes, y de repente los vemos como simples prisioneros quejándose de sus condiciones. Pues tenemos acceso a 2 cartas que Posadas le escribe a Cornelio Saavedra, que era el presidente de la Junta que los había desterrado. Y no son cartas de un héroe estoico, son las súplicas de un hombre, desesperado. Se queja de sus achaques habituales, dice que las aguas del pozo me empeoran y, sobre todo, ruega por sus 5 hijos. Es un ruego puramente paternal. En la primera carta incluso menciona a su cuñado, el famoso Domingo French, que estaba preso con él y tenía fama de revoltoso. Sí. Básicamente le dice a Saavedra, oye, no me castigues por la mala fama de mi cuñado. Tal cual. Pero la segunda es aún más directa, más personal. Le llega a escribir: acuérdese que es padre y de la ternura con que ama a sus niños. Es una apelación de padre a padre. Y aún así no funcionó. La fuente describe a Saavedra como un hombre duro. No cedió. En lugar de un destino más cercano, lo mandó a Mendoza, un viaje de semanas en aquella época, al otro lado del país. Y la historia termina con una tercera carta de Posadas, ya completamente resignado, donde le dice a Saavedra que no tiene ni caballo, ni montura, ni dinero para semejante viaje. Es que te revela la vulnerabilidad total de estos hombres una vez despojados del poder. Y esa función de cárcel para figuras políticas de alto nivel no terminó ahí. El texto nos muestra que más de 60 años después, en 1874, las celdas del Cabildo volvieron a tener inquilinos, ilustres. Efectivamente. Tras el fracaso de una revolución liderada por Bartolomé Mitre, cayeron prisioneros el general Ignacio Rivas y varios de sus coroneles. Y aquí la fuente recupera un testimonio oral maravilloso de un anciano, Pedro Barrancos, que recordaba haber visto de niño al general Rivas, sentado en la acera frente al Cabildo. El general Rivas
Estamos hablando del militar que había vencido al gran cacique Calfucurá, posiblemente el líder indígena más poderoso de la historia argentina, un héroe de guerra, prisionero en un pueblo. Exacto. Un prisionero, sí, pero admirado por todos. Sin embargo, su cautiverio no parece haber sido muy estricto. Unas memorias de la época, de un tal Guillermo Herstel, relatan algo que parece sacado de una novela. Los prisioneros, algunos de ellos condenados a muerte, salían a pasear de noche e incluso participaban en los juegos de carnaval. Un momento. ¿Me estás diciendo que hombres sentenciados a pena capital se dedicaban a tirarles agua a las chicas en carnaval? La imagen es surrealista. Completamente. Pero nos dice mucho sobre esa sociedad. Una sociedad donde las sentencias más duras podían convivir con una sorprendente laxitud, donde las relaciones personales, el estatus social, a menudo pesaban más que la propia ley. Al final, fueron indultados. Sí, todos, por el presidente Avellaneda. Pero esa imagen, la de los condenados a muerte jugando en la plaza, es un reflejo perfecto de las contradicciones de la época. Es fascinante. Como este edificio fue testigo de tanto drama humano. Pero el edificio en sí también tiene su propia historia de transformaciones. Y según el texto, los motivos no siempre fueron los que se contaron oficialmente. Así es. Hacia 1908 se decidió demoler la fachada original del Cabildo con su torre y sus arcadas de estilo colonial, para construir el frente de estilo francés que se ve hoy. Es curioso que decidieran demoler una fachada con tanta historia. El texto menciona una razón oficial, algo sobre la estabilidad del edificio, pero da a entender que había algo más, ¿no? Efectivamente. La excusa oficial era que el peso de la torre amenazaba con derrumbar la estructura, pero, como bien señala el autor, eso no justifica eliminar también las arcadas. Claro. Y es ahí donde recupera un testimonio anónimo, de un vecino muy respetable, que revela una motivación mucho más terrenal y, francamente, bastante cómica. Dicho sin rodeos, parece que por la noche las arcadas del Cabildo se habían convertido en el urinario más frecuentado de la ciudad. Vaya. Una razón mucho más pragmática y menos noble para una reforma arquitectónica tan drástica. O sea, que se cargaron un patrimonio histórico por un problema de higiene pública. A pesar de todo, se conservó el interior, especialmente el salón de fiestas de la planta superior. Y ahí la fuente destaca una figura que contrasta con todo el cinismo que hemos visto. Sí, la de Luis Colombo, el artista local que decoró la bóveda del salón. El texto lo describe maravillosamente, como un verdadero artista a quien ni le interesó el dinero ni le importó la fama. Es como un contrapunto de pureza en medio de tanta lucha de poder. Y ese salón que él decoró acabó siendo un lugar de paso para presidentes como Mitre, Roca, Avellaneda o Ilia, consolidando su importancia histórica más allá de la fachada. Es increíble. Y justo al otro lado de esa misma plaza nos esperaba el otro gran escenario de esta historia, la iglesia. Y si el cabildo era el centro del poder formal, la iglesia se convirtió en el centro del conflicto más brutal. Su historia arranca de forma humilde, con una capilla en 1780. Pero ya desde el principio vemos un patrón que se repetirá. La fuente recoge un episodio de 1801. El constructor de una nueva capilla denunció que se estaban usando materiales de mala calidad y que el edificio se arruinaría brevemente. Se hizo una investigación oficial y se concluyó que la denuncia era falsa. Y el autor lo remata con una ironía deliciosa. Exacto. Ayer, como hoy y como siempre. La corrupción en la obra pública, un clásico que nunca muere. Pero el evento que realmente marca a fuego esta esquina ocurrió casi un siglo después, el 27 de marzo de 1898, día de elecciones. La escena que nos pinta la crónica es, de verdad, para una película. El atrio de la iglesia es el único lugar de votación de toda la ciudad. Y estaba rotado. Hay policía, guardias de la cárcel armados con fusiles y decenas de civiles de ambos partidos armados hasta los dientes con todo tipo de armas de la época. Trabucos, que son estas armas de fuego antiguas, de cañón corto, revólveres y los temibles facones, esos cuchillos largos de gaucho.
La tensión se podía cortar con uno de esos mismos cuchillos. Para entender lo que pasó, hay que entender cómo se votaba entonces. No se parece en nada a lo que conocemos. En absoluto. El texto lo explica a la perfección para que comprendamos la tragedia. No existía el voto secreto ni el cuarto oscuro. Los votantes se ponían en 2 filas, una por cada partido, a la vista de todo el mundo. Y el presidente de la mesa, que era siempre del partido gobernante, tenía el poder de decidir qué fila votaba y durante cuánto tiempo. O sea, un sistema diseñado para la intimidación y el fraude. Y las trampas eran de una creatividad asombrosa, desde comprar votos ofreciendo dinero a alguien en la fila para que se cambiara de bando, Increíble. hasta la maniobra más espectacular de todas, que involucraba al cabildo que acabamos de describir. Esta es la parte más cinematográfica. Un hombre del partido oficialista se subía por los tejados, llegaba hasta la torre del reloj del cabildo, al otro lado de la plaza, y cuando veía que la fila de la oposición era muy larga y la suya muy corta, adelantaba las agujas del reloj 1 hora. De golpe. ¿En serio? En un segundo pasaban de ser las 4 a ser las 5. Y la votación se cerraba. A la vista de todos. Es una locura. Y en 1898, con ese nivel de tensión, pues todo estalló. Había 2 presidentes de mesa, uno de cada partido, ambos reclamando la autoridad. Pasadas las 11 de la mañana, el comisario, claramente a favor del oficialismo, ordenó desalojar el atrio. En ese momento, un líder de la oposición, José C. Acosta, que había sido intendente, se subió a una silla para arengar a los suyos y gritó: «¡Vivan los partidos unidos populares!». Según los testigos, no terminó la frase. Un conocido matón del oficialismo, Dolores Flores, le disparó a quemarropa. Un momento. Estamos diciendo que en el atrio de una iglesia, el día de unas elecciones, los 2 bandos se ensarzaron en un tiroteo a gran escala, con múltiples muertos. ¿Y todo empezó por quién presidía la mesa electoral? Es una escena que cuesta incluso imaginar. Cuesta, pero según la crónica, fue exactamente así. Se desató el infierno, un tiroteo generalizado, y el texto se vuelve especialmente crudo. Narra cómo los 2 hombres considerados más bravos de cada bando, el propio Flores por un lado e Isidoro López por el otro, se buscaban entre el humo de la pólvora para herirse mutuamente, como en un duelo de western en medio del caos. ¿Y el resultado de esa batalla campal? 3 muertos. Acosta, Hilario Otamendi y José Coglan, y más de una docena de heridos. Y el proceso judicial posterior es casi tan escandaloso como el propio tiroteo. A pesar de los 4 volúmenes de la causa y de que se constataron más de 60 impactos de bala en las paredes de la iglesia, la sentencia, dictada en 1900, fue una farsa. Absolvieron a los principales acusados. A todos, incluyendo a los que dispararon los tiros mortales. La justicia solo condenó a penas menores a unos pocos vigilantes y guardias de bajo rango, que, por el tiempo que ya llevaban en prisión preventiva, quedaron en libertad de inmediato. O sea, impunidad absoluta. Desolador. El autor cierra el capítulo con una reflexión muy potente. Dice que quizás el error no es enjuiciar solo a los hombres, sino a la sociedad misma. A un sistema político que permitía que el atrio de una iglesia se convirtiera en un campo de batalla. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos dice todo esto? Que en apenas 2 esquinas de una plaza se condensa la historia de una comunidad, y por extensión, la de un país. Hemos visto a los héroes de la independencia humillados, la transformación de una ciudad por razones no siempre confesables, y una violencia política tan cruda que hoy nos parece inconcebible. Exacto. Pero si conectamos los puntos, la gran revelación del texto es la simbiosis entre esos 2 espacios. No son 2 historias paralelas, es una sola. El poder secular del cabildo no respeta los límites del espacio religioso. Al contrario, lo invade y lo utiliza como escenario para sus propios fines. Es increíble cómo estos 2 lugares, que parecen representar cosas opuestas, el poder civil y el poder espiritual, en realidad estaban completamente entrelazados. El poder del cabildo no solo se ejercía desde sus oficinas, sino que literalmente manipulaba el tiempo con su reloj para controlar lo que pasaba en el espacio sagrado de la iglesia. Esa es la clave. El reloj del poder civil marcaba el ritmo del fraude en el templo de la fe. Las fuerzas del orden que debían mantener la paz desde el cabildo eran las mismas que participaban en el tiroteo en el atrio. Es un microcosmos perfecto de cómo el poder, cuando se desborda, se impone sobre todo lo demás, sea la ley, la fe o la vida humana. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar.
La fuente menciona que se ha sugerido poner placas de bronce en el cabildo para recordar a los hombres ilustres que estuvieron presos allí, pero después de conocer la historia de violencia, corrupción e impunidad que también se gestionó desde ese lugar, ¿qué debería recordar una ciudad? ¿Solo a sus héroes y sus momentos de gloria? ¿O también sus episodios más oscuros, precisamente para no repetirlo?